Entonces, Dios quiere que seamos sinceros en lo que nosotros hablamos y en lo que nosotros hacemos. ¿En qué más quiere el Señor que seamos sinceros? En nuestras relaciones con nuestros hermanos o con nuestros prójimos. Porque aunque seamos cristianos, hermanos, muchas veces no somos sinceros. Y la gente pues te ve y dice, como que lo que este dice no va de acuerdo en lo que él dice que es cristiano, ¿verdad? Porque sus acciones son contrarias. Entonces Dios quiere, hermanos, que seamos sinceros en nuestro hablar y en nuestro actuar. Sinceros en nuestras relaciones con nuestros hermanos y nuestros prójimos. Sinceros en el amor entre hermanos o en el matrimonio, ¿verdad? Dios quiere que seamos sinceros. Muchas veces la mujer nos pregunta y nos dice, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y no somos sinceros, hermanos, en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Siempre sacamos una excusa. La semana pasada hablamos sobre las excusas, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, hermanos, que seamos sinceros en el amor. En que nosotros, hermanos, seamos gente transparente. En que nosotros no ocultemos nada, ¿sí? Que podamos ser las personas. Estaba viendo que una persona llegó ante un matrimonio y les dijo, les voy a dar $1,000 si me permiten ver sus celulares. Y el hombre dice, está bien. O sea, no tenía nada que ocultar, ¿verdad? Y dijo, no, sí, yo se los doy. Y la mujer dijo, no, ¿por qué se los vas a dar? Y ella se opuso porque pues no era sincera con su esposo. Ella sabía que tenía una doble vida. Y entonces aún aquel hombre aumentó el precio. Dijo, bueno, a usted no le voy a dar $1,000, le voy a dar $2,000. Más le voy a dar $5,000 porque me permitan ver su celular. Y ni siquiera por $5,000 permitió ver su celular. ¿Por qué? Porque tenía una relación extramarital. Entonces, hermanos, hay gente que no hay sinceridad en el amor, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 12:9, dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo debe de ser el amor? Sin fingimiento. Y también nos habla, hermanos, que tenemos que ser sinceros en la fe que nosotros llevamos. Muchas veces, hermanos, no somos sinceros con la fe que nosotros vemos. En 1 Timoteo 1:5 habla de una fe no fingida. Entonces, se puede fingir una fe. Tú vas a la iglesia, pero no eres lo que tú eres verdaderamente. Tú eres en la iglesia cristiano, pero ya fuera de la iglesia, pues ya nada más eres cristino. Entonces, vemos, hermanos, que es importante que nosotros seamos sinceros. Vamos a ver algunas características de personas que son sinceras. ¿Me pueden dar una definición o solamente una persona bíblica que a ustedes les llegue y que digan, yo creo que la persona fulana de tal es sincera? Un personaje que les llegue a la mente y que ustedes digan, no, pues tal persona es sincero. Job es una persona sincera. ¿Alguien más? Es más, Juan el Bautista se pasó de sincero. Juan el Bautista era una persona sincera. Entonces vemos en las escrituras, hermanos, mucha gente sincera, ¿verdad? Y me gustaría que alguien me leyera o me pusieras por Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 47. Y vamos a ver, hermanos, que en la Biblia ciertamente hay varios sinceros. Es más, para integridad, hermanos, yo tengo como base y tomé precisamente Job. Porque es un hombre, hermanos, que tiene muchas cualidades. No solamente sincero, hermanos, sino también íntegro. Y yo lo voy a meter en la integridad. Pero aquí en este caso nos menciona el Señor cuando Jesús vio a ¿quién? A Natanael. ¿Qué vio Jesús en Natanael? Una persona sincera. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay ¿qué? Engaño. Una de las cualidades, hermanos, de una persona sincera es que no hay engaño en él. ¿Sí? Es transparente. Entonces vamos a ver algunas características, y me voy a ir pronto, hermanos, por cuestión de tiempo. Una de las características de una persona sincera es que siempre acostumbra a decir la verdad. Es verdadero en sus palabras y en sus hechos.
Mantiene coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Mantiene coherencia. O sea, va en orden. No dice una cosa y hace otra, sino que es coherente en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Otra de las características de una persona sincera es que se muestra tal como es, sin fingir para agradar o engañar a alguien. Se muestra tal como es. Otra característica, asume responsabilidades por sus palabras y acciones. Es responsable por lo que él habla y por lo que él hace. ¿Sí? Evitan el engaño, se muestran tal como son, sin máscara y sin hipocresía. Pregunto yo, ¿cuántos Natanaeles hay en este lugar? Personas verdaderas y que no hablan engaño. No levanten las manos. No vayan a levantar las manos, solamente es una pregunta al aire. Pero es importante, hermanos, que busquemos esas cualidades. Pienso yo y les quiero hacer una pregunta. ¿La sinceridad, la gente nace sincera o se forman? Se forman. Estamos hablando, hermanos, de formar carácter, y yo creo que la sinceridad es algo que tenemos que formar en nosotros. Ahora, por cuestión de tiempo, hermanos, me voy rápido y paso a lo que es de integridad. ¿Qué es la integridad? Se define como ser honesto, justo en nuestro actuar, con rectitud, transparencia. También significa entero, de una sola pieza. Es vivir correctamente e íntegro, hermanos, ser puntuales. Estamos hablando de los líderes, hermanos, y qué triste es que los líderes, los siervos, sean tan impuntuales. Una persona íntegra, hermanos, es una persona que es responsable, hermanos, y es puntual. Pero de repente, hermanos, nosotros se nos va el tiempo. Yo a un pastor le llamo mucho la atención, hermanos, porque tiene fama de impuntual. O sea que no es íntegro, ¿verdad? Entonces vemos mucha gente, hermanos, en las escrituras que son gente íntegra. Ejemplo, podemos hablar de María, de Elizabeth, de la madre de Juan, de David, de Daniel, de Moisés. Pero hace ratito yo les mencioné, les dije que hoy yo quiero tomar como ejemplo de integridad, ¿a quién? A Job, ¿sí? De Job, hermanos, se habla mucho de su sufrimiento, de lo que él padeció, hermanos, pero muy pocas veces se habla de la integridad de Job. Vemos, hermanos, que este hombre fue un hombre íntegro en todo su forma de vivir. Me gustaría que abrieras las escrituras en Job 2:3. Y allí Dios, hermanos, lo llama su siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Sí, simplemente un servidor. Y entonces Dios, hermanos, se expresa de Job como mi siervo. Y vamos a verlo, hermanos, en Job 2:3. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a quién? A mi siervo Job. Job era un servidor de Dios, como cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos habla, hermanos, que no había otro igual como él en la tierra. Qué tremendo, hermanos, que Dios dé testimonio de la integridad de una persona de esta manera, considerándolo mi siervo Job. Y no hay otro como él en toda la tierra. Qué tremendo, hermanos, que Dios mismo no lo está diciendo Job, lo está diciendo ¿quién? Dios. ¿Qué dice Dios de ti? De tu integridad. ¿Podrá expresarse de la misma manera? Y si no, hermanos, pues hay que trabajar, ¿sí? En la sinceridad y la integridad. Dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y nos habla de 4 cualidades que resalta Dios. Dice que es un varón, ¿qué? Perfecto, ¿sí? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiso decir Dios, hermanos, con estas cualidades de este hombre? Varón perfecto. A lo mejor pueden decir ustedes: bueno, pues no hay perfectos en la tierra. Pero perfecto, hermanos, se habla de un conjunto de cualidades, virtudes de una persona íntegra, ¿sí? No hay hombres perfectos, pero este hombre tiene un conjunto de cualidades
en las cuales Dios lo ve como una persona perfecta. Nos habla de que es recto. ¿Qué es una persona recto? Es una persona, hermanos, que camina en rectitud, sin desviarse, ¿sí? Sin ni a siniestra ni a siniestra, sino que camina derechito. Eso es lo que Dios dice cuando es una persona recta. Y la tercera virtud que ve Dios en él es temeroso de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de una persona que tiene temor de Dios, no estábamos hablando de que él tenía un miedo hacia Dios, sino que él era un hombre temeroso de Dios, tenía una reverencia y un respeto ante Dios. Eso es lo que quiere decir, hermanos, un hombre temeroso de Dios. Y después nos dice, apartados del mal. ¿Qué nos dice apartados? La palabra santo, no viene de la palabra apartado, entonces era un hombre santo. Se consagraba para Dios, se apartaba. Cuando dice las escrituras que se apartado del mal, es que es un hombre, hermanos, santo. Dios quiere, hermanos, servidores con estas cualidades. Que tú seas perfecto, recto en tu caminar, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, hermanos, no solamente era íntegro, hermanos, delante de Dios, ¿sí?, sino que también era íntegro delante de los hombres. Y lo vamos a poner como ejemplo a su esposa. Vamos a ver qué dice su esposa en Job 2:9. Pasamos solamente a unos versículos adelante. Y mira a su esposa, hermanos, qué concepto tiene de él. Y dice 2:9, por favor. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes qué? O sea, la mujer de él sabía que era un hombre íntegro. Y a pesar de las circunstancias, de las situaciones que estaban pasando, aún todavía conservaba su integridad, ¿sí? Y su esposa, hermanos, daba testimonio de que él era íntegro y de que después de toda la aflicción que él vivió, la integridad seguía en él. Y ella testifica y dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué importante, hermanos, es que nosotros seamos íntegros. Primeramente, ¿con quién? Con Dios. Segundamente, ¿con quién? Con nuestra esposa. Que nosotros seamos íntegros y que nuestra esposa pueda testificar. Yo no sé cuántos, no los voy a meter en problemas ni les voy a preguntar a las mujeres que si su esposo es íntegro, ¿verdad? Para no meterlos en conflicto. Pero Job era íntegro delante de Dios. Dios daba testimonio y también su mujer daba testimonio de la integridad. Pero no solamente, hermanos, tenemos que ser íntegros con Dios o con nuestra esposa, sino también con nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos nos engañamos y no somos íntegros nosotros en lo personal. Pero sin embargo, hermano, Job, la Biblia habla en Job 31:5, lo vamos a leer desde el verso 1 al verso 5, que todo el capítulo, hermanos, él habla y dice, péseme Dios en balanza. Y él, hermano, muestra su integridad, porque no solamente era íntegro delante de Dios y delante de su esposa, sino con él mismo. Él dice que él había sido pacto, ¿verdad? Hice pacto con mis ojos, o sea, no era libidinoso. Él había hecho pacto con sus ojos. Y mira lo que dice, como pues había de mirar una virgen, y pone una persona, hermanos, una virgen, no pone una viejita, no pone una mujer casada. Hizo pacto con sus ojos para no ver a una virgen, a una mujer joven, a una mujer sin compromiso. Él tenía todas las cualidades, era un hombre muy rico en toda la palabra. Sin embargo, hermanos, su integridad estaba en que él mismo hacía pacto con sus ojos para que no se desvieran hacia una mujer virgen. O sea que muchos de nosotros, hermanos, a lo mejor ahí ya fallamos en la integridad, porque muchas veces no hemos hecho pacto con nuestros ojos. Y sigue diciendo, porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué le da el omnipotente desde las alturas. Sigue diciendo, vamos hasta el 5. No hay quebrantamiento para el impío y estallamiento para los que hacen iniquidad. No ve mis caminos, cuenta todos mis pasos. ¿Estás con signo de interrogación?
si anduve con mentiras y si mi pie se apresuró al engaño. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerás mi ¿qué? ¿Qué está diciendo? Yo soy íntegro conmigo mismo, no solamente con Dios, no solamente delante de los hombres, sino conmigo mismo. Péseme Dios en balanza. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? Porque hay dos personas que pasaron en balanza. Este hombre está pidiendo que lo pesen en balanza, pero hubo otro hombre que fue pesado en balanza, que fue un rey, Belsasar, quien le dijo a Daniel: fuiste pesado en balanza y te encontraste falso. Entonces, él dice: péseme Dios en balanza. ¿Y qué? De justicia y conocerá mi integridad. Entonces, qué importante, hermanos, es ser íntegros. Job, hermanos, era íntegro con principios correctos. Tenía principios correctos. Nosotros tenemos que ser personas íntegras con principios correctos. Y uno de los principios correctos es poner en primer lugar a Dios. Y él siempre puso en primer lugar a Dios. Antes que sus riquezas, antes que cualquier cosa, aún de su familia. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Cuántos hermanos quisieran tener la integridad que tuvo Job? Quizá, hermanos, muchas veces lo hemos escuchado en sus sufrimientos y lo hemos predicado, pero en su integridad es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos los mismos principios, porque él era íntegro en los principios correctos que tenía, porque primeramente en su vida era Dios, y en segundo, hermano, su familia. Estaba preocupado por su familia, porque él mismo decía que hacía sacrificios por si alguno de sus hijos hubiese pecado delante de Dios. Entonces, él era un hombre, hermanos, que vivía con sus principios, y en tercero ponía sus bienes. Termino, hermanos, por cuestión de tiempo, discúlpenme, pero termino con una frase. Como conclusión, hermanos, termino con esta frase: es muy fácil aparentar lo que uno no es. Lo difícil es ser lo que uno aparenta. Te lo repito: es muy fácil aparentar lo que uno no es. Lo difícil es ser lo que uno aparenta. Ya no vivas de apariencias. O eres o no eres. ¿Sí? Dios quiere que seas íntegro en tu sí o en tu no. Dios quiere que seas sincero en tu sí o en tu no. Ya deja de aparentar. Hermanos, la hipocresía viene de una palabra que es imitador, es un actor. O sea que Jesús, cuando les estaba diciendo a los fariseos que eran unos hipócritas, le estaba diciendo: son unos actores, solamente actúan. ¿Y cuántos de ustedes han visto artistas mundanos actuando en una película cristiana? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano, por favor. Miren, todos han visto. Y no han llegado a la conclusión de pensar: mira, este hombre ya se convirtió, porque está actuando. Y la gente piensa y dice: oye, yo no sabía que fulano de tal ya se había convertido. ¿Por qué? Porque en su actuación es mejor cristiano que muchos de nosotros. Es importante, hermanos, que ya dejemos de actuar y que seamos personas sinceras, primeramente con Dios, después con nuestro prójimo y principalmente también con nuestras esposas. ¿Qué puede decir tu esposa de ti? ¿Que tú eres una persona íntegra? Jesús, hermanos, un día se atrevió a preguntar: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y sabes con quién lo comparaban? Con Jeremías, con Isaías, que había encarnado a Juan el Bautista. ¿Y por qué lo comparaban con ellos? Porque eran hombres, hermanos, íntegros. Y si alguien era íntegro, pues era Jesús. Y no tenía temor a preguntar. ¿Qué decían de él? Quizás tú, si le preguntas a tu esposa:
¿quién dices que soy yo? Quizá te vayas a arrepentir. Te vayas a ser un hipócrita. Porque aparentas lo que no eres. ¿Quién se atreve, hermanos, a decirle a las personas, ¿quién soy yo para ti? Hermano, empecemos a formar nuestros caracteres. O eres o no eres. Ponte de pie.